El barroco. ¿Qué es el barroco? Se denomina como un periodo artístico, histórico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental. Se manifestó en la literatura, el arte, la música y la arquitectura. Surge en Europa entre el siglo XVII y XVIII. El término barroco proviene del portugués y significa perla irregular. ¿Dónde se ubicó el barroco o dónde surgió el barroco? El barroco nació en Italia y se extendió por toda Europa, desde España, Portugal. También se extendió en las colonias americanas. El arte barroco surgió en Europa entre los siglos XVII y XVIII, en medio de grandes tensiones de los grupos cristianos, católicos y protestantes. Este arte apareció luego del Renacimiento y fue una relevancia en países como Italia, España y Portugal. Incluso se extendió por sus colonias americanas. Este arte refleja lo que los anteriores no pudieron: profundidad, luz, todas esas cosas que no se habían visto antes desde el principio del arte. Resulta un poco difícil o complicado poder definir o dar una idea de cómo fue el pensamiento que se manejaba durante la época del barroco, pues este periodo fue muy rico en cuanto a planteamientos culturales, posturas religiosas y temas de filosofía. Sin embargo, cada país tenía su propia cultura, diferente a la de los otros. Esto basado en características políticas, económicas, sociales y religiosas. La Contrarreforma desarrolla el estilo barroco en el arte. La Iglesia Católica utilizó el arte como una forma para difundir la religión católica. El barroco manifestó a través de la exageración y la ostentación los misterios religiosos a través de los sentidos. La primera característica del arte barroco es que se trata de un arte creado por la renovación católica frente al protestantismo. El Concilio de Trento justificó y alentó el culto a las imágenes y la representación de los misterios sagrados para así responder y hacer frente a las ideas iconcionistas y a la sobria estética protestante. En ese sentido, lo que queremos decir es que el barroco sería el arte de la Contrarreforma. Figuras importantes de la época barroca. Diego Velázquez nació en 1599, murió en 1660. Fue una de las figuras más importantes de la pintura española de todos los tiempos. Desde Sevilla, supo conquistar el mundo entero con su estilo personal, naturalista y ciertamente tenebrista. Michelangelo Merizzi Caravaggio nació en 1571, murió en 1610. Fue un pintor italiano considerado el primer exponente de la pintura barroca, destacado en la pintura y el dibujo. Gian Lorenzo Bernini nació en 1598 y murió en 1680. Destacó principalmente en la escultura, pero también lo hizo en la arquitectura y la pintura. Fue el máximo exponente de la escultura barroca. Miguel de Cervantes nació en 1547 y murió en 1616. Es considerado el mayor escritor de la lengua española de toda la historia. Escribió la denominada primer novela moderna, El Quijote. Pedro Pablo Rubens nació en 1577 y murió en 1640. Fue un pintor de la escuela flamenca, y la manera de emplear el color como dinamizador en las expresiones supuso un antes y un después en la historia de la pintura. Ahora hablaremos los tipos de barroco. 1. Grandeza religiosa. Un estilo monotemático, triunfal, extravagante, casi teatral, melodramático, de arte religioso, encargado por la Contrarreforma Católica. Dentro del arte barroco podemos encontrar 5 principales características. La primera de ellas es el dramatismo, que podemos reflejado en todas sus pinturas o esculturas. Como segunda, los contrastes, que permitían dar sombra y luz. Como tercero, tenemos el movimiento, que permitía
dar profundidad y perspectiva. Como cuarta, este arte permitió la creación de nuevos géneros pictóricos que daban volumen y detalle. Y como último, que se puede ver en todo este tipo de arte, es el realismo. Hablando sobre la arquitectura que se desarrolló durante este periodo, tenemos las características principales, las cuales fueron la utilización de composiciones como puntos, curvas, elipses y espirales. Dentro de este periodo también se desarrollaron varios órdenes. Uno de ellos es el orden salomónico, el cual consiste en un fuste torso cuya torsión suele dar hasta 6 vueltas. Otro es el orden colosal, el cual son columnas cuya altura o longitud abarcan muchísimo espacio. Y por último, el orden estípite, el cual es otro tipo de columnas. Ahora vamos a hablar de las características de la escultura. Su sentido del movimiento, la energía y la tensión era una principal característica. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos magníficamente reflejados en los rostros de todos sus personajes. La escultura barroca se caracteriza por su fuerza y su monumentalidad, su movimiento compositivo y su dinamismo, proyectando así sus composiciones diagonales y también su expresividad y su tratamiento de la ropa. Se impulsó todo el realismo en todas las representaciones, a las que se dotó de rasgos físicos y minuciosamente reflejados en desnudos en estado puro, representándolo tal y como es, dejando a un lado toda la idealización. Las representaciones también mostraban un gran patetismo,